Estamos en comunicación con la abogada Jessie Ruiz Díaz. Buen día, doctora, ¿cómo estás? Buen día, Marco. Buen día a tu compañero y a todos tus oyentes también. Gracias por atendernos, doctora. Son dos temas que queremos hablar contigo. Uno sobre este tema que habíamos hablado luego con la abogada Yolanda, la señora Yolanda, el tema este de la farmacia, del señor que no le deja ingresar a su señora esposa a la farmacia que es de ambos, tampoco ¿cómo era? Al local de la farmacéutica, ¿cómo era? Sí, sí. Un montón de situaciones donde hay dos empresas que en realidad es de los dos porque son esposos, pero que el marido no permite que la señora ingrese y que incluso hay una derivación ya de una denuncia por apropiación en contra de un abogado que ingresó en la farmacia, cerrajero mediante, abre la caja de registradora y lleva toda la plata, ¿verdad? O sea, cosas increíbles. Y por el otro lado, esta denuncia por prevaricato a camaristas de Asunción, ¿verdad? Son dos temas distintos. ¿Por cuál empezamos? Bueno, y podríamos, ya que son temas demasiado delicados ambos, ¿verdad? Sí, Todos tienen su componente importante. Bueno, ya que empezaste con el tema de la señora, en este caso yo soy representante de la señora Olga Fretes. Hace años venimos llevando este proceso judicial que ella viene afrontando. Y bueno, y haciéndote un resumen de todo, Marco, también para los oyentes, ¿verdad? O sea, la triste historia de Olga y también la triste historia y el triste precedente que también deja la justicia con el caso de Olga en la mala utilización de esta famosa ley de violencia doméstica, ¿verdad? Que si bien es cierto, sabemos todos los profesionales que de alguna u otra forma colabora con muchas mujeres que verdaderamente son víctimas de violencia, pero tampoco no podemos descartar, Marcos, que esta ley se utiliza a veces con fines totalmente ajenos a los propósitos de la ley, que es la protección de las víctimas. Bueno, en sí, el caso de la señora Olga, ella, así haciendo un resumen rápido, ella había viajado al extranjero para hacerse unos tratamientos médicos. Ella llega a nuestro país. Cuando llega al país, ella se encuentra sus hijas la retiran del aeropuerto y en ese momento se encuentra con una decisión donde ya no podía ingresar a su domicilio y tampoco no podía ingresar ni a la farmacia, que es un bien de la comunidad conyugal, ni tampoco a una sociedad que su marido es accionista y donde ella también ingresaba y trabajaba en dicho lugar, ¿verdad? Esto supuestamente se da a raíz de que supuestamente mi mandante, en este caso la señora Olga, supuestamente ejerció alguna suerte de violencia con el señor Julio. Y el señor Julio César Espínola lo que consigue en un juzgado de paz es de que ella no pueda ingresar ni a su casa ni a las empresas, y tenía que supeditarse ese ingreso al juicio de disolución y divorcio. O sea, supeditaron esa resolución al tiempo que dure el divorcio y la disolución, que eso puede durar años y años, ¿verdad? Bueno, ahí empezó un conflicto bastante importante entre ambos. Después de esto, Marco, nosotros también le denunciamos por violencia económica al señor Julio, porque antes de que él proceda a hacer todas esas cuestiones, él había vaciado todas las cuentas bancarias, que son cuentas conjuntas, e inicia el juicio de divorcio y disolución contra su señora, ¿verdad? Lo que con esto él quiere lograr es dejarle prácticamente en la calle a la señora, sin tener un solo dinero en sus cuentas, sin poder ingresar a las empresas. Y obviamente que esto, nosotros recurrimos en su oportunidad. Después hubo una serie de inhibiciones, lo que sí, finalmente esta causa, este expediente termina en el juzgado de paz a cargo de Jorge Gabaza, que era un juez de paz de Villaliza, y que esta persona, incluso por sus actuaciones irregulares dentro del expediente, pues lograron dilatar muchísimo el tema de la vigencia de esta medida. Nosotros le tuvimos que denunciar el jurado de enjuiciamiento y él fue removido de su cargo en el marco de este expediente. Lo que sí, la medida, Marcos, estuvo vigente 4 años, esta prohibición de acercarse a su casa. Y con eso no terminaron los problemas para la señora Olga, porque después tuvimos ingresos totalmente incidentados en la farmacia. Hasta el día
día de hoy se desencadenó otra vez una serie de denuncias y el juicio de disolución propiamente cuenta con sendos incidentes que también ya lo hemos denunciado a la Corte Suprema de Justicia y lastimosamente la Corte no se expidió a favor nuestro. Lastimosamente te digo porque obviamente que estas violaciones también afectan de alguna u otra forma a la señora Olga porque hemos solicitado también alimentos en el marco del juicio de la disolución y hasta el día de hoy no se pueden hacer efectivas esos alimentos que ella precisa tener porque es una persona que es una persona pudiente que prácticamente se la dejó por medidas arbitrarias como las que te comenté, se quedó en la calle de Mar. Claro, pero hay una cuestión acá, doctora, que si bien es cierto la Sí, ley que protege de todo tipo de violencia al ciudadano paraguayo, esta ley no puede estar por encima de la Constitución Nacional con relación al derecho de trabajo y a los derechos que tiene un ciudadano de mantenerse a través del trabajo digno y honesto, ¿verdad? Entonces, una cosa es que le obliguen a salir de la casa porque, supongamos, fue violenta, ocasionó una serie de destrozos en su casa. Entonces dice el juez, no, para precautelar eso que la señora salga de su casa. Pero ¿cómo va más allá el juez? Y dice, por ejemplo, no puede entrar en la farmacia, tampoco puede entrar en la sociedad. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver la farmacia y la sociedad con la vida privada de estas dos personas? bueno, y bueno, no termina ahí la historia, Marco, ¿verdad? Porque después de esta situación, se había otra vez inhibido una serie de jueces y este expediente terminó el juicio de violencia, fue derivado a la ciudad de Ñemby. En ese juzgado se habían levantado las medidas después de 4 años. Pero ¿cuál es el inconveniente que nuevamente nosotros encontramos? Y para que notes nada más cómo actúan los jueces de paz cuando supuestamente quieren ser muy estrictos. Si bien la señora Olga, cuando se le había sacado de su casa, ella no tuvo una exclusión propiamente dicha. Lo que ella tenía era una prohibición de acercarse a su domicilio y también acercarse a su residencia. Cuando nosotros nos vamos y le decimos al juez de paz, doña Emily, le decimos, señor juez, está bien, ya levantaste todas las medidas, pero nosotros necesitamos que ella vuelva a ingresar a su domicilio. Nos dicen, no, yo no puedo dictar una resolución de reintegro a la casa porque nunca ella fue excluida de la casa. Entonces yo no puedo hacer nada. Sí, pero si usted deja que esta medida se levante, ella no está pudiendo entrar en forma voluntaria y te estoy acreditando que nosotros fuimos a la casa, no la recibieron. Necesitamos una orden para que ella pueda volver a ingresar a su casa. Entonces este juez nos dice, no, yo no voy a poder dictar esa resolución, yo ya levanté todas las medidas, ella puede ingresar a su casa, pero ¿cómo quiere que yo rompa el candado para que pueda ingresar a la casa? Le digo. Tampoco usted puede hacer eso. Pero usted no me está autorizando, usted, señor juez, no me está dando una orden para que la señora pueda entrar en su casa. Entonces te das cuenta nomás, Marco, y la impotencia en la que te deja, porque finalmente los derechos y la justicia tiene que ser efectiva con las personas. Y si yo le estoy manifestando a un juez de paz, ella también, o sea, el juicio de violencia se declaró una violencia recíproca. Ella también, ¿por qué ella no puede estar en su casa? Porque solamente la protección es a favor de Julio César Espínola. ¿Y por qué él se limita simplemente a decir, no, ella no fue excluida, yo no le puedo incluir dentro de la casa? Un juez de paz puede tomar muchas medidas de protección. Y entre esas, justamente, cuando una persona fue excluida injustamente, él puede volver a incluirle dentro del domicilio. Pero estos jueces se juegan por la palabra o se juegan por intereses particulares de las partes. Porque efectivamente este juez de paz, Miguel Ángel Pereira, él no fue capaz de ordenar el reingreso de Olga a su domicilio. Por lo que hasta la fecha, Marcos, ella no puede entrar a su casa de 36 años que vivió en ese lugar. Y ahí nomás te deja una total impotencia, Marcos, porque se juegan por una palabra cuando hay tratados internacionales. La ley también la protege porque claramente la ley 1600 habla de que justamente esa protección, él puede otorgar cualquier tipo de medidas de protección y una de esas es volver a incluirla dentro de su domicilio.
o por lo menos buscar la forma de que ella pueda ingresar otra vez a su casa, o ver la forma de que ambos puedan estar en las empresas en forma rotativa, por lo menos, que es lo que también se ha pedido en su oportunidad, pero no fueron capaces tampoco de tomar ese tipo de medidas. Entonces, lastimosamente esta ley se usa como se quiere y se llega a estos extremos y que dejan un malísimo precedente, y finalmente esta ley todas la conocen no para proteger a las mujeres, sino para utilizarse a los antojos de las personas que tienen dinero y que obtienen medidas justamente para que vos en algún momento como hombre o como mujer no puedas ingresar a tu trabajo. Esa Sí, es la situación cómo en la que está, vivimos con esta y ley. cómo se está manteniendo la señora hasta ahora? O sea, ¿cómo hace? Porque ella no tiene acceso a ninguno de estos negocios, ni a la farmacia ni a la sociedad, No, y tampoco a y la lo más administración de triste, los ¿verdad? bienes, ¿verdad? Y lo más triste, bueno, ella si bien accedió a la farmacia después de prácticamente 4 años y medio, y ahora entendemos que ella también pidió una contabilidad de estas últimas recaudaciones porque ella pudo ingresar, ella va a hacer también un corto administrativo de esta farmacia, y su marido ahora le quiere nuevamente denunciar por robo, por hurto del dinero, creyéndose que él es el único dueño. Y es tan fácil saber, Marco, de que un inmueble, todas las fábricas, todas las empresas, todas las propiedades que uno adquiera dentro de la comunidad es de los dos. No hay mucha discusión en eso. Es muy fácil entender, uno trae como un certificado de matrimonio y ve cuándo se constituyó la empresa, se puede verificar perfectamente que es un bien de la comunidad ganancial, ¿verdad? Sí, No claro. hay muchas vueltas que dar con eso. Es una cuestión de verificar fechas y nada más que eso, ¿verdad? Pero, o sea, Entonces, bueno, eso es facilísimo, o sea, no hay vuelta que dar. y sí, estas personas utilizan lastimosamente la ley a su antojo, ¿verdad? Y lastimosamente hay muchos jueces también que se prestan a los juegos de estas personas. Claro, obviamente que hace 4 años el señor está manejando todas las empresas sin rendirle cuenta a mi mandante, va a tener suficiente dinero para hacer lo que quiere y ofertar toda la plata que sea necesario, también despojándole su derecho a la misma, ¿verdad? Sí, 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 Y mira, categórico. Marcos, lo más triste, ¿verdad? Es que esto, no es que pasa con Olga nada más. Si vos te pasás a hacer un recuento de cuántas mujeres o hombres pasan por esta situación, muchísimos casos vas a llegar a la misma conclusión de cómo se utiliza esta ley para propósitos totalmente, y especialmente cuando son gente pudiente, ¿verdad? Que utilizan la ley 1600 como quieren y justamente logran que estos se otorguen estas medidas de no ingresar a la sociedad, de no ingresar a la empresa, y más cuando son parejas que trabajan en conjunto, Marcos. Qué Es una notable, che. pena esa situación. Es una verdadera pena, ¿verdad? Y ustedes tienen ya, o sea, esa restricción ya cesó, doctora. Ya cesó, pero la fecha allí puede usar todavía una de las ciudades que es Diproban, ¿verdad? No sé si puedo decir su nombre, pero ella ya no puede usar a una de las sociedades que son que el señor es accionista. Y bueno, vamos a esperar a ver si el juez de paz, porque el juez de paz dice que él ya no va a ordenar ningún tipo de desacato porque el expediente ya está archivado y que él ya no tiene competencia en este expediente. Sería bueno consultarle al juez de paz porque él no logró ni siquiera dictar una orden de reintegro a la casa, una orden de poder acceder a las empresas, y simplemente se limitó a dictar esa resolución en ese sentido, ¿verdad? ¿Y por qué? Él tampoco, basándose en el supuesto archivamiento, él ya no ni siquiera va a estudiar los desacatos, porque no es la primera vez que ella no puede ingresar a su empresa, son varias veces, y los jueces de paz que no se animan a dictar una orden de desacato a esa persona que no le posibilita ingresar a su empresa y a su casa. Ya, ya. Qué notable, che. O sea, vamos a hacer las consultas, vamos a llamar a los jueces. O sea, alguna solución y alguien tiene que dar. No puede ser, yo ya no tengo competencia y véanse ustedes. O sea, dejen de joder, Claro, es ¿verdad? que no, esa es la situación. Imagínate que uno tiene que andar denunciando a juez tras juez. Vamos a vivir denunciando a los jueces de paz. Y sí, Es una vergüenza. va a ser así. Y el otro tema, doctora, creo que es un inmueble del Chaco donde fueron denunciados por prevaricato Sí. los tres camaristas de acá de Asunción. ¿Cómo está ese caso?
Bueno, no sé si recordás, Marcos, que llegamos a hablar en su oportunidad de este caso también, que la verdad que es sumamente indignante lo que está pasando al señor José María. Se lo despojó de su vivienda después de años de ocupación, más de 40 años estoy hablando, Marcos. Él había adquirido un inmueble del IBR, Sí, que actualmente es el IBR, ¿verdad? Ya en sí, el año 1973. Imagínate, en el 73 él fue adjudicado. Vos sabés perfectamente, Marcos, que cuando uno va a hacer un proceso de adjudicación ante el INDER, uno tiene que cumplir una serie de requisitos sobre la posesión. sí, señora. Así No mismo es que es. a uno se le otorgue simplemente esa adjudicación, no, porque el INDER se A constituye más de de... cumplir requisitos como sujeto activo de la reforma agraria. No, es que, por ejemplo, un Así ciudadano extranjero mismo, no puede venir y solicitar eso. no. Y aparte son muchísimos los requisitos que solicita el INDER para que finalmente uno pueda llegar a esa adjudicación de la tierra, ¿verdad? Sí, Entre esos requisitos está justamente la posesión pacífica durante todo este tiempo. Bueno, esto acarreó que finalmente el INDER le haya otorgado la adjudicación sobre esa finca. Pero, ¿qué pasó después, verdad? Luego de 37 años, el señor fue notificado de una demanda que fue iniciada por el Banco Nacional de Trabajadores solicitando la nulidad de esa adjudicación a ese título de propiedad después de 40 años, como te digo. Y en el marco de ese expediente, que se llamaba Banco Nacional de Trabajadores contra Instituto, era una demanda que se había entablado contra el INDER y también conjuntamente contra mi mandante, en este caso, que era el titular del inmueble. En el marco de eso, este juicio radicado en el juzgado de civil y comercial a cargo del juez Miguel Ángel Rodas, en la Secretaría 25. Bueno, en este juicio se pudo acreditar que efectivamente había unos informes falsos de catastro, y en base a esos informes falsos de catastro que fueron advertidos en su oportunidad también al juez civil, pese a toda esa situación, ¿verdad? Y a demostrarse que efectivamente mi mamá estuvo viviendo en forma pacífica e ininterrumpida durante todo este tiempo, igualmente se anula este acto jurídico, Marcos. ¿Qué es lo que nosotros demostramos en ese juicio? Bueno, yo no estuve a cargo de ese proceso civil, pero efectivamente el señor demostró que él tenía todos los documentos, que ese informe era sumamente falso, que logró eso, y ahí es donde nosotros también denunciamos por producción de documentos no auténticos y prevaricato, tanto al juez Miguel Ángel Rodas y también a los camaristas, porque ellos habían confirmado esta resolución y había un voto en disidencia también de uno de los miembros. Pero nosotros le habíamos denunciado por prevaricato a Miguel Ángel Rodas, a Nerín Alba, a Carmelo Castiglioni. También habíamos denunciado a los otros representantes de la industria paraguaya y también al Banco Nacional de Trabajadores, que había también tenido su intervención a través de los síndicos, y también a Mario César Pérez Centavo. Esta causa, obviamente, hay jueces, hay muchas personas de importancia, entonces también la Fiscalía prácticamente hasta el día de hoy no ha hecho gran gestión en poder resolver esta investigación, Marcos, ¿verdad? Se ha solicitado una serie de documentaciones, se ha pedido informes a catastro, pero hasta el día de hoy ni siquiera tenemos una imputación. ¿Hace cuánto se presentó esta denuncia? Esta denuncia ya data de hace 3 años aproximadamente. No tengo ahora exactamente la fecha, pero ya pasó un buen tiempo, Marcos. Después de 3 años, el Ministerio Público no sabe si es hecho punible. Y mira, por eso justamente se le pidió, o sea, se dio un tiempo al Ministerio Público para que pueda pedir los antecedentes, se pidió los antecedentes, pero no hay voluntad tampoco de llegar a investigar. ¿Y quién es el fiscal ahora Eh, actualmente? y la fiscal es la doctora Natalia Cacabelo. Natalia Sería bueno que Cacabelo. también se pueda conversar con ella, ¿verdad? En varias ocasiones tratamos de hablar con ella, nos recibió en un par de ocasiones, le hemos expuesto toda la situación, pero la realidad es que hoy el expediente no tiene avance, no tiene avance. Se ha agregado los informes de catastro donde acreditan fehacientemente que mi mandante, en este caso, el señor José María Barrios, se ha adjudicado legítimamente en su oportunidad el inmueble. Ahora, ¿qué pasó en el juzgado?
por qué se llegó a esa decisión, dejando de lado incluso estos informes falsos de catástrofe. Es lo que nosotros queremos que se investiguen y que se hagan responsables, en este caso los jueces que fallaron a favor de estas personas, ¿verdad? Lastimosamente, vos sabés que el prevaricato justamente es cuando uno resuelve violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las personas. Nosotros estamos convencidos de que acá estos jueces favorecieron a la parte arbitrariamente. Miguel Ángel Rodas, Carmelo Castiglioni y el otro camarista. Miguel Ángel Neri Villalba, Neri Miguel Villalba. Ángel Rodas, Neri Villalba, Carmelo Castiglioni son los miembros del Tribunal de Apelación, que habían también fallado a su favor. Después está Miguel Ángel Rodas, que fue el juez de primera instancia, y también habíamos... que ahora es camarista. Que ahora es miembro del tribunal. Sí. Son los premios que uno tiene seguramente por fallar a favor de algunos amigos, ¿verdad? Sí, no, pero él fue salvado hace poco por el jurado de enjuiciamiento de magistrados en un caso donde él resuelve también en contra de la ley de seguridad fronteriza sin cambiar o sin sostener un nuevo argumento. ¿Y por qué digo esto sin cambiar y sin sostener un nuevo argumento? Porque la jueza, quien falló en contra de la ley de seguridad fronteriza, fue echada por el mismo jurado de enjuiciamiento que después lo salvó a él, a Estela Mario González, Zárate González y a Antonia López de Gómez. O sea, son premios o son esquemas donde en realidad están metidos políticos, una cuestión económica, etcétera, etcétera. Te agradecería mucho si nos envías la resolución de esta resolución de Miguel Ángel Rodas y obviamente la confirmación, porque eso estoy entendiendo, de Carmelo Castiglioni y de Neri Villalba y por sobre todas las cosas el voto en disidencia para resaltar un poco qué es lo que dice y qué es lo que tuvo que haber sido, ¿verdad? No, totalmente. Si ustedes pueden lograr también leer, digamos, este voto en disidencia para poder también ustedes tener la verdad, porque nosotros no es que eso, nosotros lo único que queremos es que el ministerio finalmente investigue a estas personas y que también los jueces sean responsables de sus fallos, Marcos. Sí, claro. No se le puede enfocar de 40 años un inmueble a una persona utilizando documentos falsos. Además, se le trae esa documentación y se le demuestra al juez que son documentos falsos. De igual forma los jueces fallan a favor porque hay personas de poder que están detrás y que se quieren adjudicar porque les gusta tal inmueble, porque les gusta tal casa, porque quieren tal tierra. Y sabemos también los esquemas importantes que maneja la sindicatura de quiebra y cómo se maneja también. Otro lugar bastante... sí, por favor, si nos podés pasar esas resoluciones y la denuncia, porque en realidad si fue hace 3 años esa denuncia, estamos a, no sé, 1 año y medio, 2 máximo para que la causa, ¿cómo era? La causa muera, ¿verdad? A través de lo que se conoce como el Instituto de la Prescripción. Y porque eso lleva que los jueces o los fiscales cajoneen este tipo de situaciones. Sí, alguna diligencia. Si no fuera también por nuestra insistencia, esta causa no iba a estar prácticamente en movimiento, por decirlo así, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno siente una frustración tremenda y como una persona, ya el señor José María, ya una persona de edad, trabajó toda su vida en esa estancia. Imagínate que vos cuando llegues a una edad mayor estés viviendo en tu casa y viene una persona que quiere tu casa y te anula el título de tu casa y te desaloja de tu vivienda. Sí, no, tremendo. Tremendo. ¿Cómo los inversores pueden venir a nuestro país con alguna seguridad de que puedan trabajar tranquilos y de que el inmueble que tienen va a quedar verdaderamente en su poder? Estamos en una total inseguridad jurídica con esto, ¿verdad? Sí, es sí, tremendo sí, y lastimosamente la Fiscalía no está tomando tampoco cartas en el asunto. Sí, así mismo. Aguardamos esas documentaciones, doctora. Vamos a pasarte, Marco, te agradezco mucho por este contacto y también por la oportunidad de poder seguir luchando respecto a estas causas que también pueden marcar un nefasto precedente para nuestra justicia, ¿verdad? Gracias, doctora. Gracias, Marco. Gracias a tu compañero. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. Doctora Jessie Ruiz Díaz.
hablándonos sobre dos temas. Uno, sobre la señora Olga, el vía crucis de la señora Olga, que fue sacada de su casa por la resolución del juez de paz, sacada de su casa y de sus empresas. O sea, ¿cómo sigue viviendo esta señora? Y no se sabe. La dejaron en la calle La dejaron prácticamente. en la calle prácticamente. Una cosa es decir, usted a la casa no vuelve porque casi incendió la casa y compañía, ¿verdad? Pero no a la empresa donde ella trabaja, ¿verdad?